vamos al capítulo 12, que quiero contarles de 1 Corintios lo que es el culto público. En la segunda parte de la respuesta de Pablo a la iglesia de Corinto estaba en el capítulo 7 el tema del matrimonio, el divorcio, el celibato, el nuevo casamiento, la comida que se ofrecía a los ídolos y la comunión, la libertad en Cristo. Y como estamos ahora en el culto público y la cena del Señor en la iglesia, que lo hicimos la semana pasada, nos quedaría la segunda parte, que es el culto público y el uso de los dones en la iglesia. ¿Cómo usar esos dones? Les explica Pablo. Y después nos va a quedar capítulo 15 y 16. Entonces vamos al capítulo 12 a tratar de entender este tema. Hay 4 probables preguntas que le escribieron a Pablo. Estéfanas, Fortunato y Acaico se las llevaron y ahí charlaron. Dice, una de esas podría haber sido, un hermano habló en una lengua, en un idioma desconocido y dijo, anatema Jesús. ¿Es eso guiado por el Espíritu Santo? Una segunda probable pregunta fue, ¿uno puede elegir el don espiritual que quiere tener? Tercer pregunta que probablemente le hayan hecho. Todos los hermanos quieren el don de lenguas. ¿Es este el don más importante? Y la cuarta, ¿qué cosas necesitaríamos nosotros para cumplir el plan de Dios en el culto público? Y esto está sacado de la respuesta que le da Pablo. Vamos a ver ahora qué otras respuestas le dio Pablo en este tema. Miren, en el capítulo 12 tienen que conocer cómo se diferencia lo espiritual que hay en los dones, el lugar que tiene en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, y el propósito de cada don. Eso es lo que va a explicar en el capítulo 2. En el capítulo 13 va a explicarles, tienen que saber que el amor es la característica esencial cuando se usa un don, cuando se hace una tarea para el Señor. Y esos dones que tenían van a pasar, dice, pero el amor, que tiene que ser la motivación de lo que hacemos, es eterno. Y en el capítulo 14 les va a explicar cómo tienen que saber que el culto público no puede haber desorden ni indecencias, tanto en el uso de las lenguas como en el lugar que tenían que ocupar las mujeres. Esto es lo que ya hemos estudiado en el capítulo 11. Bueno, estas son la forma en que se organizan las respuestas de Pablo. Ahora, hay unas preguntas que podemos tener nosotros que Pablo nos va a aclarar. Primero, ¿hay diferencias entre el éxtasis que tenían en los cultos paganos y el don de lenguas? Esa es una de las cosas que ellos iban a descubrir cuando ahora Pablo les explique claramente este tema. Una segunda, ¿puede alguien decir con el don de lenguas que es dado por el Espíritu Santo anatema a Jesús? Bueno, es evidentemente que se nos va a aclarar. ¿El que habla en lenguas puede a la vez interpretarlas? Es decir, hoy algunos dicen, no, yo hablé en tal idioma y dije tal cosa. No, no vale. Eso no es el don. Eso es lo que vos querés decir. El don tenía uno que hablaba el don y otro que interpretaba. Eso lo vamos a ver después. ¿Podemos pedir o elegir un don según nosotros queremos? Esa era una de las respuestas que va a aclarar. Capítulo 12. ¿Para qué estaban estos dones carísmata? ¿Para qué estaban estos dones dados por el Espíritu Santo? ¿Qué objetivo tenían? Y Pablo les va a contestar, esto es para edificar a los otros, no para autoedificarse. Otras preguntas que se nos van a aclarar. ¿Hay dones más importantes que otros? Sí. Porque en el cuerpo de Cristo, va a ser una analogía, funcionamos diferentes. Y es obvio que la uña del dedo gordo no tiene la misma función que el ojo, son diferentes. Yo puedo estar sin la uña del dedo gordo, pero no puedo estar sin un ojo porque me voy a llevar todo por delante. Pero probablemente también se me genere una infección si me falta la uña. ¿Hasta cuándo necesitaremos estos dones carísmatas? ¿Hay algún tiempo en donde no van a estar más? Bueno, obviamente la respuesta va a ser sí. ¿Qué necesitamos enfatizar entre los creyentes? ¿Los dones que nos enorgullecen o el amor que nos edifica? Eso lo va a contestar en el capítulo 13. Pero estas son cosas que se nos van a aclarar. ¿Cómo podemos corregir el problema de las lenguas, ya que todos quieren hacerlo al mismo tiempo y no se entiende nada en algunos grupos cristianos? Hoy. Bueno, esto nos va a aclarar. Sean 2 o 3, en el capítulo 14, y uno interprete.
Acuérdense siempre, si no hay un intérprete no se puede hablar. Esto es lo que Pablo les va a explicar a ellos. ¿Estamos siendo maduros al hacer lo que hacemos o estamos actuando como niños espirituales? En Corintios constantemente le dice, ustedes son niños, andan como niños, pelean, discuten, están divididos. Y les dice en el capítulo 14, no tienen que ser niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros. Y ahí la palabra es teleios, completos en la forma de pensar. ¿Qué más nos aclara? ¿Cómo deben funcionar los dones en el culto público? Esto es algo que hoy no se practica, pero Pablo puso un orden. Y ese orden lo tenemos en estos 3 capítulos. ¿Qué lugar le damos a las mujeres en el culto público? Y no. Ese es el error. No es el último. Está en la iglesia, pero no participa en el culto público. No es que tiene un lugar en el fondo de la iglesia o la mandamos al fondo del terreno. ¿Podemos hablar en lenguas y pedir que Dios nos revele lo que dijimos? La respuesta va a ser no, porque alguien tiene el don de interpretar. Entonces no te va a revelar el Señor nada, porque no existe eso. Otra probable duda que se nos aclara. ¿Podemos hablar en lenguas todos juntos? Y va a ser, capítulo 14, decentemente, con orden, 2 o 3, a lo más 3 dice, por turno, y uno interpreta. Así que ellos no estaban haciendo eso, y hoy tampoco se hace eso. Bueno, al hablar en lenguas, ¿es correcto edificarnos a nosotros mismos o es para edificar a otros? La respuesta va a ser es para otros. Nadie se edifica si no entiende lo que habla, va a decir en el capítulo 14. Entonces, es incorrecta usar la ironía de Pablo de cállese, hable para sí mismo. Eso no quiere decir, bueno, si nadie interpreta, hablo para mí mismo. No. Lo que está diciendo es una ironía. Es como cuando alguien le dice a alguien que está llorando, bueno, llorá para adentro, así no se escucha tan fuerte. Bien. ¿Para quiénes es el don de lenguas? ¿Para edificar creyentes o evangelizar inconversos? Y la respuesta en el capítulo 14 es el don de idiomas es para el incrédulo. En cambio, la profecía, todo eso que le va a mostrar es para edificar a los creyentes. ¿Cómo se edificaba entonces un creyente cuando alguien hablaba en lenguas? Porque estaba el intérprete. Llegaba, vamos a suponer nosotros que no hablamos mandarín, entraba el chino mandarín por la puerta y nadie hablaba en ese momento, estamos en Corinto, nadie hablaba el don de mandarín, el idioma. Pero el hermano que tenía el don de lenguas se levantaba, le predicaba en mandarín, el hermano que tenía el don de interpretación de lenguas le contaba a la iglesia lo que había pasado mientras el chino en su idioma mandarín decía, acá está Dios verdaderamente. Que eso es lo que nos explica el capítulo 14. Entonces, estaba también el hermano con discernimiento de espíritus. Ese hermano decía, está hablando por el Espíritu Santo. Vamos a seguir. ¿Cómo dividimos los capítulos? Miren, en el capítulo 12 que vamos a ver hoy, del 1 al 3 hay instrucciones apostólicas. Yo puse instrucciones apostólicas porque muchas personas piensan que esta es doctrina bautista o doctrina de fulano, de tal iglesia. No, es una enseñanza apostólica para discernir lo espiritual del don de lenguas de algo que pudiera ser emocional e incluso satánico. Porque esto hay que tenerlo en cuenta. A veces alguien puede hacerlo emocionalmente o en forma satánica. Pablo lo aclara acá. No lo dice la iglesia de Bernal, ni yo, está en la Biblia. En segundo lugar, del 4 al 11 vamos a ver instrucciones apostólicas para diferenciar entre los diferentes dones y los propósitos divinos de los dones. ¿Sí? En tercer lugar, del versículo 12 al 27 hay instrucciones apostólicas para el ejercicio de edificación mutua de esos dones en el culto público. Todo esto es apostólico, no es inventado por una posición doctrinal. Está en la Escritura. Probablemente no está muy estudiado, pero está. Y en cuarto lugar, del capítulo 12 al 28 a 31, vamos a ver las instrucciones de Pablo
acerca de las prioridades de ciertos dones en cuanto a edificar a otros. Y vamos a ver que en las lenguas era el que menos edificaba. Bien, vamos a desarrollarlo rápidamente. La primera parte, del 1 al 3. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Ahí la palabra gnoein tiene que ver con el conocimiento en el cerebro, información en el cerebro. No quiero que les falte esa información acerca de los dones espirituales. Ahí, en griego, no dice los dones espirituales, dice las cosas espirituales. Lo que está relacionado a lo espiritual. Yo les pongo ahí entre paréntesis, dones no está en los manuscritos, pero el traductor entiende que como luego habla de los dones, aquí se puede agregar eso, porque es lo que va a desarrollar. En el versículo 2, sabéis, ahí hay otro verbo que tiene que ver con la información intelectual, pero con algo que uno ya tiene, digamos, como experiencia en su vida. Por eso dice, ustedes saben que cuando eran gentiles, o paganos, dicen otras versiones, se os extraviaba, y yo puse esta palabra porque esta palabra en griego, apagomenoi, tiene que ver con alguien que te agarra y te saca del camino correcto y te mete en otro camino. Y esa es la idea, se os extraviaba, llevándoos a los ídolos mudos. ¿Por qué les parece que utiliza esta expresión? Ser extraviado. Porque, primero, si yo no sé cuál es la verdad, tampoco sé quién está extraviado. Puedo estar yo perdido. O como dicen algunos coches, no me sigan que estoy perdido yo también. Esto es así. La verdad es la Escritura. Y cuando ellos no tenían la Escritura en su vida porque no se habían convertido, ellos estaban extraviados por obra de Satanás en el sistema religioso de este mundo o en el sistema filosófico. Ellos iban a los ídolos y hacían fiestas paganas. En esas fiestas no solo comían, también tenían algunas prácticas, dentro de las cuales podía estar la orgía, pero también estaba la glosolalia, el hablar en idiomas que no se conocen, el balbuceo, lo que se llama catarsis o terapias de grupo, donde se deja que la gente grita, escupa, le pegue a un almohadón. Bueno, esas cosas eran parte de prácticas, no es nuevo en la medicina de la psiquiatría o de la psicología. Versículo 3. Por tanto os hago saber. Acá estaba la pregunta de ellos. Y acá la palabra a ustedes, norizo, es quiero ponerles en la mente a ustedes. Les hago saber esto. Que nadie, ninguno, que hable por el Espíritu de Dios, y ahí pone, en o dentro del Espíritu, o dentro de ser guiado por el Espíritu, porque está hablando de las lenguas, llama anatema a Jesús. Acá está la palabra en griego, anatema a Jesús. Es decir, el Espíritu Santo, si vos vas a hablar en una lengua que nunca estudiaste y decís anatema a Jesús y alguien te entiende, es porque no es del Espíritu Santo. ¿Se entiende? No puede ser que el Espíritu Santo te haga decir anatema a Jesús si es un don dado por el Espíritu Santo. Y la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es exaltar la persona de Cristo. Lo mismo que hacía Eliezer el Damaseno cuando iba llevando a Rebeca para que se case con Isaac. Hablándole de su Señor. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Y después dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino en el Espíritu Santo, a pesar de que se coloca por el Espíritu. ¿Esto qué significa? Que si alguien está hablando en un idioma que nunca estudió, porque acuérdense que estos dones eran personas que jamás habían salido, los galileos, en Hechos 2, nunca habían salido, no habían estado viviendo, vamos a decir, en Italia o viviendo en Persia, no conocían esos idiomas. Sin embargo, cuando en Hechos 2 hablan, no hacía falta intérprete, todos entendían. Pero en el caso del don de lenguas, era un inconverso que entraba a la iglesia y había que predicarle porque todavía no estaban los apóstoles en todos lados, y entonces en esa predicación era para la conversión de ese individuo. Por eso es una señal para incrédulos. Entonces, porque algunos han dicho, usando este versículo,
que cualquier persona, sea católico, sea protestante, si dice, sí, Jesús es el Señor, ya es salvo, porque lo hace por el Espíritu Santo. No, no es eso lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando de los dones, en especial de lo que va a definir después, que es el don de las lenguas. Vamos a la segunda parte, rápidamente. Acá vamos a ver. Yo les voy a marcar. Dice, hay diversidad de dones, carísmatas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, diaconía, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, y ahí aparece la palabra, de donde viene la palabra energía. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Lo primero es que, en este caso, yo les había marcado, pero acá no aparece. Lo primero que aparece aquí es que a cada uno le es dada la manifestación, y la palabra que aparece aquí es fanerosis. Fanero tiene que ver con presencia. Una palabra que se usa para la venida de Cristo. Es la presencia del Espíritu para provecho, y esta palabra que aparece aquí tiene que ver con enriquecer a otro. No tiene que ver con enriquecerme a mí mismo. Seguimos. Fíjense ahora los dones. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, porque esto es del Espíritu Santo. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Es decir, uno solo, todos los idiomas. Esto es súper importante. Todos los idiomas, pero siempre que haya un inconverso. No tenía sentido si no. Y a otro, interpretación de todas las lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y acá la palabra es la voluntad del Espíritu Santo. No es la voluntad del creyente que quiere hablar lenguas, es la voluntad del Espíritu Santo. Esto va a ser muy duro para algunos hermanos, pero esto, que son pentecostales y van a escuchar el tema del audio, pero esto es así. Es lo que Pablo enseñó, por eso puse la enseñanza apostólica. Seguimos rápidamente a la tercera parte, que es una analogía, pero solo toco algunos textos. En el 12, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Esto es para explicarles que todos no pueden hablar en lenguas. Por lo tanto, después cuando miremos los 7 puntos, las 7 falacias del movimiento de las lenguas, el movimiento carismático, una de esas es que todos, como señal de bautismo del Espíritu, posterior a la salvación, tienen que hablar en lenguas. Bueno, no es así. Pablo ya lo deja establecido. Dice, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Es a través del Espíritu que nos mete en un cuerpo. Y luego dice, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y la misma idea aparece en este punto. ¿Está bien? No es que cada uno decidió, fue el Espíritu Santo el que decidió el don y el cuerpo, que es la iglesia. 18. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y acá utiliza la palabra, de donde viene telema. Es decir, la decisión voluntaria, independiente de Dios, es decir, vos tenés tal don y vos tal otro. Ya no se puede discutir eso. Y dice que lo hizo para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Esto que tienen en griego es para que después los que pueden hacerlo lo lean. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que no puede haber en una iglesia local tantos dones de lenguas. Esa sería la conclusión. Vamos a la última parte. A unos, cuando hace un resumen, puso Dios en la iglesia, y esto es importante, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Fíjense ustedes que la pregunta que va a hacer ahora es retórica y es irónica. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no, porque ya lo explicó en todos los versículos. ¿Son todos profetas? La respuesta es no,
¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? En Corinto sí. Pero la respuesta es no. No pueden hablar todos en lenguas. ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Había uno que interpretaba. Así que con esto vamos a mirar un poquito más para que resumamos esto. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Estos creyentes eran ignorantes acerca de lo que era un don del Espíritu y lo que era algo emocional o satánico. No se estaban dando cuenta, aunque tenían la experiencia anterior de ser llevados a los ídolos mudos. En segundo lugar, Pablo les advierte que no tienen que continuar ignorando y que tienen que discernir este tema basándose en las enseñanzas de Pablo. En tercer lugar, al informarles que la Trinidad estaba involucrada en este tema, les asegura que no pueden estar desunidos o teniendo divisiones, porque eso no sirve para edificar. En cuarto lugar, para que ninguno intente tener el mismo don que otro, el apóstol asegura que Dios otorgaba los dones como Él decidía. Por lo tanto, nadie puede elegir su don. ¿Queda claro? Hoy podemos capacitarnos para ser maestros. Y hay que estudiar, por lo tanto esos dones ya no deben estar vigentes. Con una analogía les indica que en un cuerpo no puede ser todo ojo, todo boca, y que alguien se sienta mal porque es una mano. Con eso Pablo indica que cada uno no debe envidiar, o no debía envidiar el don del otro. Lo que pasa es que era vistoso que alguien hablara en un idioma que nadie conocía, pero se olvidaron que tenía que haber un intérprete. Seguimos, sexto. Dentro de los dones, Pablo informa que hablar todos los idiomas era un don menor. Lo pone último. Primeramente, luego, y finalmente pone los idiomas. También asegura que tenían que buscar ardientemente los dones mayores. Eso es lo que dice en el 31. Ahora vamos a ver después, más desarrollado después. Las preguntas realizadas con ironías son retóricas. La respuesta que tienen que dar es no. Los dones son para edificar a otros, en el culto público, no para uso privado. Nadie me puede decir yo hablo en lenguas privadamente. ¿Y quién te las interpreta? Si no está el hermano que tiene el don de interpretación. No te sirve. Estás haciendo mal uso de algo supuestamente que vos creés que es un don, que es más probable que sea emocional. Como los creyentes de Corinto eran carnales, eran niños en Cristo, Pablo quiere explicarles en el capítulo 13 un camino mucho más excelente y superior, que es el servir a los hermanos con amor ágape. ¿Tenemos algo más? Sí, yo les hago las preguntas a todos. ¿Usted sigue creyendo que todos los creyentes tienen que hablar en idiomas o lenguas? ¿O ha entendido que en una iglesia local había un solo hermano con capacidad dada por el Espíritu Santo de hablar todos los idiomas? Es decir, ¿usted sigue creyendo que todos tienen que hablar? Bueno, sepa que no está prestándole atención a la Biblia. Segunda, ¿usted está convencido por Pablo que nadie recibió un don para autoedificación, sino para usar en el culto público y siempre que esté el hermano con el don de interpretación? ¿Ya estás convencido de eso? Revisá capítulo 12 de Corintios de nuevo. ¿Entiende usted que esos dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con lo que se practica hoy en las iglesias? Al no tener estas cosas que dijimos con el hermano que tenía discernimiento de espíritu, entonces quiere decir que no se debe usar. ¿Cómo se daría cuenta usted que los que dicen tener el don de idiomas están sinceramente equivocados o que pueden estar mintiendo? ¿Cómo te darías cuenta? Esa es la pregunta que les hago al final a ustedes. ¿Cómo se darían cuenta ustedes que alguien que está diciendo que tiene ese don, que está hablando en lenguas, está sinceramente equivocado por algo emocional o está mintiendo? ¿Cómo se darían cuenta? No hay un intérprete. No está el discernimiento de espíritu. Ahora, cuando alguien escuche esto va a decir, bueno, necesitamos que alguien tenga esos dones. A ver, ¿quién va a discernir? Pero nos podemos dar cuenta, porque ese es un don menor que no edifica a los creyentes. Tiene que haber un inconverso que habla un idioma que nadie habla y que se convierte. Eso podría suceder. ¿Decimos nosotros que Dios no puede hacer algo especial en algún lugar en especial? No.
Dios es soberano, pero no es lo que se practica hoy. Y eso debería suceder, no sé, en una isla donde hay una tribu que nadie alcanzó y alguien va a predicarles. Y puede ser que ahí le pase, pero tiene que haber un intérprete. Ahora, ahí no va a haber intérprete porque le van a entender. Y él tendrá que hablar ese idioma para hacer una iglesia en ese lugar con ese idioma, aunque él domine otro idioma. ¿Se entiende, no? Bien, aquí termino, así terminamos. La semana que viene completamos.